En el lenguaje popular, cuando se le aplica a algo el término barroco, generalmente encierra un cierto sentido peyorativo, aludiendo a ideas de extravagancia y exageración. ¿Pero de dónde surge esta idea? El barroco. Mientras que el arte renacentista es esencialmente realista porque busca reproducir la apariencia objetiva, el barroco, que surge entre los siglos XVI y XVII, tanto en Europa como en América, busca apartarse de esa realidad, a través de las formas irregulares, porque busca ante todo obtener un efecto llamativo, a través de lo grotesco, las formas recargadas, caprichosas y sumamente elaboradas. La doctrina estética del barroco postula un perfeccionismo por el rebuscamiento de efectos novedosos y de sorpresa, haciendo alarde de ingenio en la creación de artificios que imponen la necesidad de un esfuerzo en el receptor de la obra para descifrar su contenido y su sentido. Para entender mejor el estilo de arte barroco, podemos mencionar algunas de sus características más destacadas. Una de ellas es el dinamismo. En el arte barroco, se procura crear una constante sensación de movimiento. Ya no interesa tanto la línea recta como en el Renacimiento. Ahora, el barroco tiene preferencia por las líneas curvas. En arquitectura, por ejemplo, podemos observar un gusto desenfrenado por lo curvilíneo. Se abandonan las líneas rectas y superficies planas, y se opta por formas elípticas y ovales, paredes cóncavas y convexas, y triunfa la columna salomónica. Además, adopta un nuevo tipo de planta que ofrece planos oblicuos para dar sensación de movimiento. Son espacios dinámicos que sirven para representar o sugerir el infinito. El dinamismo también se refleja en la escultura, y aunque es verdad que se trata de una escultura realista, son composiciones que no son ordenadas, sino espontáneas. Se aleja de la búsqueda de poses idealizadas. Son más naturales. En la pintura vemos una gran libertad en la composición que pretende transmitir sensación de movimiento adoptando perspectivas insólitas, y hay distribución asimétrica. Se configura un espacio dinámico donde los contornos se diluyen y las figuras pierden relevancia frente a la unidad de la escena. Otra característica que podemos destacar del arte barroco es la teatralidad. Por medio de esto, no se busca representar solamente personas, lugares o cosas, sino que se pretende conmover emocionalmente al espectador.
En arquitectura, esto se refleja en el uso de juegos de luz y juegos de perspectiva, con el objetivo de causar sorpresa. Descubrimos un gusto por lo dramático, lo escenográfico y teatral. Por otro lado, en escultura hay una representación naturalista, tendencia al hiperrealismo. Se busca objetividad en todos sus aspectos, pero concediendo gran importancia a las representaciones de los estados anímicos y de los sentimientos, expresión del contenido psicológico. Los pintores de este periodo recurren a representaciones hiperrealistas, lo que es particularmente apreciable en las representaciones de la Pasión de Cristo. Adicionalmente, encontramos el decorativismo y la suntuosidad como aspectos distintivos del arte barroco. El artista barroco no se limita a lo que es esencial, sino que se detiene mucho en lo accidental, por lo que emplea una gran minuciosidad en los pequeños detalles y en la ornamentación. En arquitectura se aprecia una gran riqueza decorativa y exuberancia formal, tanto en los espacios interiores como exteriores. De este modo, se rechaza la simplicidad y se busca lo complejo. Y aunque no se reniega de las formas clásicas, estas son transformadas de manera fantasiosa. Asimismo, esta suntuosidad se aprecia en la escultura, sobre todo en la imaginería de las procesiones religiosas, de modo especial en las artes suntuarias con las que se acompañan, destacando la orfebrería y el bordado. Una última característica que podemos mencionar es el contraste. No se busca equilibrio y uniformidad, sino que se intenta incluir en una misma composición visiones distintas y hasta antagónicas dentro de un mismo tema. En la escultura, la representación es hiperrealista, pero resalta no solo lo sublime, sino también lo más vulgar. En la pintura, la utilización de la técnica del claroscuro llega a la perfección. La distribución de luz y de color configuran el espacio. También el contraste se observa en la mezcla de personajes mitológicos con seres humanos. Todas estas características las podemos ver plasmadas en los grandes autores del barroco, que destacaron magníficamente en los diversos ámbitos del arte. En arquitectura destacan figuras tales como Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Alberto Churriguera. Carlo Maderno es considerado uno de los fundadores de la arquitectura barroca. Entre sus obras más conocidas destacan la fachada de la Basílica de San Pedro, las iglesias de Santa Susana y Santa Andrea del Valle en Roma.
Gian Lorenzo Bernini también fue uno de los mejores arquitectos del barroco romano. De hecho, se erige como el más representativo de todo el barroco italiano. Entre sus obras tenemos el diseño de la Plaza de San Pedro, que se abre ante la basílica y que ha sido uno de sus proyectos más innovadores y alabados. Recibió varios encargos de parte de los papas, como la Scala Regia del Vaticano, que es la entrada al Palacio Apostólico. Francesco Borromini. Junto con Bernini, es considerado uno de los máximos exponentes del barroco romano. Su obra resulta muy original, sin precedentes claros, salvo la influencia parcial de Miguel Ángel, a quien admiraba. Llegó a la obsesión del empeño por encontrar nuevas formas espaciales. En sus edificios, el vacío y el lleno se combinan en una culminación de la búsqueda barroca de espacios dramáticos. Remodeló la basílica paleocristiana de San Juan de Letrán, convirtiéndola en un templo barroco. En el ámbito español se encuentra Alberto Churriguera. Fue maestro mayor de la Catedral Nueva de Salamanca e inició las obras de su Plaza Mayor. Con él se inicia un estilo arquitectónico llamado churrigueresco, que llegó hasta el Nuevo Mundo, principalmente en los virreinatos de Perú y Nueva España. Este estilo es muy parecido al barroco, pero presenta más ornamentación. Un ejemplo lo tenemos en el retablo de Santa Prisca, en Taxco, Guerrero, México. Pero no solamente en arquitectura tenemos ejemplo de grandes artistas. También en el ámbito de la escultura no tenemos dificultad para encontrar grandes autores, tales como Gian Lorenzo Bernini, además de los españoles Juan de Mesa y Francisco Salzillo, entre otros. Gian Lorenzo Bernini, en sus primeras obras, respeta los cánones clásicos. Sin embargo, su estilo muestra una evolución donde aparece con gran fuerza la creatividad del artista. En sus composiciones plasma el momento culminante del drama, mostrando la gracia y la expresión de los personajes. Por otro lado, resulta novedosa la relación de las esculturas con el espacio circundante, ya que están concebidas para ser observadas desde un punto determinado. Como ejemplo de su maestría con la piedra, destacan Apolo y Dafne, el David, el Éxtasis de Santa Teresa y la Fuente de los Cuatro Ríos. En España destaca Juan de Mesa. Es un escultor con un marcado barroquismo. En obras tales como el Cristo de la Agonía o el Cristo de la Misericordia, y sobre todo con el Jesús del Gran Poder,
consigue reflejar las secuelas del sufrimiento humano en un rostro que aparece como envejecido por los daños recibidos. Otro español destacado es Francisco Salzillo, considerado el más representativo imaginero español del barroco. Consiguió la fama con La Piedad, de la cofradía de los servitas de la parroquia de San Bartolomé de Murcia. Fue su primera obra de iconografía pasionaria, de la que llegó a ser un gran maestro. En el ámbito de la pintura, el barroco también cuenta con grandes autores. En general, podemos distinguir dos tendencias. Por un lado, el naturalismo, que tiene en Caravaggio uno de sus principales y máximos exponentes, y que ejercerá una gran influencia en otro pintor conocido del arte barroco, el español Diego Velázquez. Por otro lado, el clasicismo, en el que destaca Aníbal de Carracci. Destacamos además otros dos grandes autores de la escuela barroca flamenca, Rembrandt y Rubens. El naturalismo es una tendencia de la pintura que cuenta entre sus representantes con figuras como Caravaggio. Este pintor, en su primera etapa, se caracteriza por fondos claros y luminosos, como se ve en el cesto de frutas y Baco. Por otra parte, en su etapa de madurez, utiliza más el recurso del tenebrismo, en el que el contraste luminoso se usa para exagerar los gestos y hacerlos más teatrales. Como ejemplos tenemos la muerte de la Virgen, el entierro de Cristo y Cristo con los peregrinos de Emaús. En el ámbito español se encuentra Diego Velázquez. Es considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. En sus primeros años desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio. En su madurez pintó grandes obras, como La rendición de Breda. En su última década, su estilo se hizo más esquemático, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. A este periodo pertenecen sus dos últimas obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas. La otra tendencia que podemos observar es el clasicismo que se plasma en autores como Aníbal de Carracci. Este encarnó una opción artística en contraste con la de Caravaggio.
Destaca por un arte imaginativo y lúdico, lleno de elementos ilusionísticos y con una energía nunca antes vista. Entre sus obras más importantes destacan la decoración del Palacio Farnese, donde se encuentra su obra más lograda, un ciclo de frescos con temas de la mitología clásica como el triunfo de Baco y Ariadna, creando un paisaje clásico ideal que influyó en autores posteriores. Rembrandt fue un pintor holandés, considerado el artista más talentoso y prolífico de la historia de Holanda. Especialista en escenas tradicionales y bíblicas, huía de la ostentación estética y hasta provocadora de otros artistas barrocos. Entre sus cuadros más importantes se cuentan El retorno del hijo pródigo, La tormenta en el mar de Galilea, o El festín de Baltasar, entre otras. Otro de los grandes pintores es Pieter Paul Rubens. Con su estilo exuberante, enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Trata una amplia variedad de temas, religiosos, históricos, de mitología clásica, paisajes, retratos, etc. Sin duda alguna, los grandes artistas del barroco tenían en mente y plasmaron aquello que Bernini sintetiza en una frase, que dice que el valor del arte reside en la ilusión que nos produce. La maestría del artista viene del hecho de que se dé sensación de realidad, aunque todo en ello resulte ser artificioso. Dinamismo, contradicciones, tensión, teatralidad, lujo, ostentación, extravagancia, exageración, suntuosidad. Es el tiempo de las sombras, pero también la época de la luz. Es el siglo del barroco. El fascinante tiempo que aún pervive entre nosotros en las grandes obras referidas, y que también vive todavía en expresiones como la imaginería que contemplamos en las grandes procesiones de Semana Santa. Aunque muchos no lo sepan, seguimos siendo herederos del barroco.